Jean-Paul, si tú tienes alguna, o quieres compartirnos alguna experiencia como en torno a esto, y sé que tú también trabajas mucho, hay muchos aspectos, por ejemplo, en lo que yo he visto del trabajo del Combas, de acercar este lenguaje a los públicos y a los que están del otro lado contigo en el hecho artístico. Si alguien quiere ir comentando en esta parte, yo le digo a Jean-Paul y voy viendo caras por ahí que conozco y voy nombrando, pero también pueden todos ir participando. Hola María José. Sí, bueno, como decías tú, este tema es un tema bien complejo porque también los artistas estamos en contra de una corriente, como que vamos en contra de la corriente. De alguna manera tratamos de rescatar el arte, el patrimonio artístico, la herencia del patrimonio artístico de la humanidad, que hoy día se ve afectado por diferentes corrientes, como el tema de, no sé, la música, el reggaetón y un montón de corrientes que no tengo nada en contra, o sea, cada uno escucha lo que quiera, pero sí bien en cuanto a la formación como del oído, porque la música es un tema, ¿cómo se dice? Cultural, ¿cierto? El gusto por la música clásica es un tema cultural. De hecho, hay un poeta que dice que amamos lo que conocemos. Y la mayoría del público que me ha tocado ver acá en el sur no conoce, no tiene idea de quién es Bach, o si bien ha escuchado Beethoven, que todos lo conocen por el nombre y por el... No, más allá de eso, nada más. Entonces, como bien tú decías, se sienten completamente ajenos a esa cultura. Se sienten más cercanos a lo que es el reggaetón, pero también estamos luchando con medios de comunicaciones masivos que promueven eso y no le dan espacio a la cultura. Por ejemplo, la televisión. Entonces, por eso es tan complicado, que vamos en contra del sistema un poco. Absolutamente. Hoy día estamos... María José. Hola. Hola, soy Vanessa. Llego un poquito atrasada, hola a todos. Sí, a mí me gustaría comentar con respecto a eso. Aquí en Chiloé hay una escuela patrimonial, una orquesta infantil patrimonial, que trabaja con instrumentos clásicos, pero con raíces, sacando músicas chilotas. A mí me parece de repente que la música clásica, que viene de Europa, con sonoridades que pertenecen a Europa, quizás hace más difícil de poder como aprender ese tipo de música acá, que enseñar el instrumento con músicas propias del sur quizás, y después irlos insertando con Beethoven, con Bach, con quien sea, digamos. Creo que puede ser más fácil crear públicos y acercar públicos así que al revés. Claramente hay un camino en la construcción de la formación y del desarrollo de públicos ahí, que en el fondo si es que nuestro fin, o si yo me dedico a la música clásica y quiero que eso sea asequible, hay montones de pasitos que yo puedo hacer antes de llegar a tocar un concierto nada más de música clásica. O sea, en el Teatro del Lago, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos muchos conciertos de música clásica con orquestas internacionales que son de gran, gran nivel. Y en el fondo, claro, si yo quiero que un niño, que un joven, que una persona de mi comunidad que no tiene acceso a eso, llegue a disfrutar de ese concierto, tengo que hacerle la preparación previa, y la preparación previa, por ejemplo, en el caso puntual del Teatro del Lago, es con un programa EduVida, que venía como uno de los casos en los papeles, en los papers que le mandé, o también puede ser una función educativa, un concierto educativo, y en el fondo hay pasos con los que uno va construyendo el camino para que en el fondo tu objetivo último, que es que un nuevo espectador, un nuevo público disfrute de un concierto de música clásica en este caso, involucra demasiados pasitos ahí importantes. Y acá un poco ¿Profesora? volviendo... Sí, adelante Claudio. Sí, disculpe que le interrumpa. A mí me pasa que como todos vamos desde la experiencia, súper breve.
Me han pasado dos situaciones porque digo que de repente el creador y el artista no tiene que hacer todo o estar involucrado completamente en todo. Y en referente al Teatro del Lago, yo, con un equipo de trabajo de un colegio, nosotros participamos del concurso Inspírate de Gabriel García Márquez el año 2015, donde tenían que crear un cuento con identidad territorial respecto del realismo mágico que Gabriel García Márquez promueve en su literatura. Sí. Y formamos un equipo con profesores de lenguaje, arte y un grupo de jóvenes. Y bueno, yo también lo integraba al equipo, en el fondo el que lideraba el equipo. Y yo hice dos cosas. Le dije, la idea es crear un cuento sobre la realidad juvenil que viven ustedes aquí en la población. Claro. Esa fue la única instrucción, un poco hablando de la libertad del artista, y del resto me encargo yo, cómo lo hacemos llegar y todo, y cómo, todo ese proceso de gestión. Y bueno, cuento corto, el 2015 ellos lo ganaron. Lo ganaron. ¿Qué colegio? El Colegio Emprender. Y lo ganó. Ah, Y fue Ornella, que es la profesora de lenguaje, Miguel Ángel y el chico. Yo no fui porque finalmente uno aparece también como detrás. Y ellos me regalaron un lápiz grueso de un coligüe que me dijeron, este es el bastón del poder, profesor, y se lo damos a usted. qué maravilla. Ese mismo equipo después hizo el trabajo de este concurso del Diario Mercurio, donde se hace un diario respecto de un tema que los niños crean. Y bueno, finalmente en Santiago ganaron, de los 6 premios ganaron el principal y 2 más, o sea, ganaron 3 premios. Entonces, pero por eso te decía, ¿y cuál es la idea? Y nuevamente, alguien generó la idea. La idea mía era hablar sobre el Tratado de las Canoas, que es un tratado que hubo aquí histórico en Osorno. Y bueno, y el resto lo hicieron ellos, y ellos tenían que tener libertad porque el profesor iba a salir de clase, iba a dar entrevistas a las comunidades indígenas y hacer un montón de situaciones que eran necesarias para crear el producto artístico. Y en ese sentido, por eso manifiesto el tema. Es cierto que tiene que ser formado, pero el creador, fíjate, necesita espacios de libertad, y en este caso estos niños generaron 2 premios de nivel nacional. Bueno, uno feliz, po. Y en ese sentido creo que sí nos falta, pero ellos se apropiaron muy bien del tema, al público que iban a llegar, que querían llegar, fíjate. Y bueno, Es que ahí el tema, lo cuento como experiencia. Por eso digo, sí. a lo mejor mi posición es como muy tajante, pero es a la luz de la experiencia nomás. Sí. Mira, a mí qué lindo que traigas ese ejemplo, porque yo coordiné el programa Inspírame ese año, bueno, durante todos los años que se hizo, yo lo coordinaba desde el área de educación, y era un proyecto maravilloso. El trabajo al que se llegó con las escuelas y con los liceos fue muy bonito, pero ahí, por ejemplo, eso era una experiencia de educación artística con mediación, ¿ya? Que también a su vez estamos realizando un trabajo de cierta manera con formación de públicos, pero está más orientado, en el fondo son estrategias propias de mediación y de educación artística. Ahí, claro, estaba el espacio de libertad para el creador, porque también las directivas del concurso venían súper dadas, y la invitación era muy concreta y el concurso estaba pensado con un arraigo al territorio y todo, entonces el espacio de libertad del creador era muy coherente en el fondo con su entorno, con su sentido, por eso en el fondo no es que el creador tiene, o sea, claramente tiene todo el permiso de crear siempre, pero en este caso estaba toda la construcción de una estrategia detrás de esta invitación. Era leer a García Márquez, que está muy lejos nuestro, pero luego era extraer el lenguaje del realismo mágico para escribir tu propia historia garcía marquiana. Y acá en el sur, pucha que tenemos historias garcía marquianas. Tenemos cuántas historias de realismo mágico dando vuelta en nuestros pueblos sureños. Muchísimas. Entonces fue un trabajo muy rico que después derivó en otra patita, que era la construcción de un muñeco de tamaño natural con materiales reciclados. Entonces a los niños como que les volaste la cabeza, primero los desafiaste a escribir, después los desafiaste a llevar eso a un cómics o a un muñeco. Muy linda experiencia, gracias por compartirla, Claudio. Bueno, aquí igual vamos también lo han defendido muchos estudiosos en el tema también así, y han apuntado a que el rol de los artistas, como para ir cerrando esta parte, es primordial. No es el único que tiene que hacer la tarea, como decía Claudio, es una tarea que se tiene que hacer entre muchos, pero es primordial que el artista genere espacios de reflexión y de colaboración en el desarrollo de los públicos, que se cuestione el sentido de su quehacer,
hasta el razonamiento a veces de las propuestas estéticas, porque si no difícilmente vamos a poder parar esta maquinaria de grandes producciones artísticas o pequeñas, pero que se disparan al mundo y salen y salen y salen, y se disparan al mundo a ver quién las atrapa, bajo el riesgo de que mueran en un territorio poco fértil para la experiencia estética. Entonces, esto lo demuestra la saturación de oferta que vemos muchas veces en tantos lugares, y que en el fondo hay una saturación de oferta que muestra que esa producción artística está desvinculada de su dimensión social. Por eso es importante también, no somos los únicos los artistas, los llamados, pero es importante. Acá, como para seguir un poco en la línea de mi experiencia, porque les quiero dejar un par de ejemplos, que siempre a mí me encanta mirar ejemplos, como que uno le pone cara a las cosas. Como les contaba, bueno, yo estudié teatro, pero de a poco fui dejando el lugar del escenario para cruzar al otro lado de esta cuarta pared que pone el escenario muchas veces. Tuve buenas experiencias, otras no tantas, y bueno, me llevaron a querer estar del otro lado del quehacer artístico, tratando de acercarme un poco más al espectador, ya no tan encapsulada. Me pasaba a mí también, esta fue mi experiencia, pero en el fondo que yo me sentía como encapsulada en este mundo que generábamos en el escenario, y sentía que no podía llegar allá y prefería estar definitivamente del otro lado. Después, con el tiempo, ocupé el teatro también como herramienta, pero fue al revés el ejercicio. Desde el lugar del público y pensando en cómo acercar el arte, entré al escenario. Creo que, y ahí me di la vuelta, y ese es el lugar en el que quedo finalmente hoy día. Me decidí entonces trabajar en proyectos de gestión que permitieran este acercamiento del público con el hecho artístico, y así llegué, en mis primeros años de experiencia, viviendo en Valparaíso, a trabajar en el Festival Teatro Container. Acá, Eduardo, podemos poner la presentación como para acompañar con algunas imágenes y hacerlo un poco más dinámico. Este festival lleva casi 10 o 11 versiones en el fondo lleva 10 o 11 años realizándose ya. Es un festival independiente que se ha levantado contra viento y marea en la región de Valparaíso. Y acá yo encuentro que este festival es una muy buena manera de retratar la temática que nos convoca. El Festival Teatro Container es un esfuerzo real y exitoso por construir una escena teatral internacional de calidad y con estándares estéticos y también ideológicos que son capaces de generar audiencia, de articular redes comunitarias en torno al teatro, con un interés muy central por vincular el teatro de un modo súper directo con el público. Y en un formato muy especial, por lo demás, que son los contenedores, que no son porque sí, sino que responden también a una postura clara, a una postura estética y argumentada en relación al concepto de sitio específico o site specific, que es un formato de arte que se crea a partir de un lugar determinado y en el que se tiene en cuenta al momento de pensar y construir la obra, que es parte integral en el fondo de la experiencia estética de esta misma. Así los contenedores eran entonces la escenografía, y las compañías que participaban debían diseñar sus propuestas pensando en este espacio, su propuesta integral, estética, y toda la experiencia tenía que ser considerando este espacio, que por lo demás es un espacio muy particular en cuanto a que supone una cercanía bastante extrema con el público. Los containers son espacios muy chiquititos donde entran 30 personas muy apretaditas una al lado de la otra y respirando casi a los artistas. Las propuestas de la compañía entonces tenían que considerar el contenedor como un espacio vital de sus propuestas. Los containers llegaban y se emplazaban en distintos lugares de los cerros de Valparaíso, lugares plazas en torno a un barrio, o calles de repente desprovistas sin siquiera un mini market o algo cerca, pero siempre en torno a barrios donde había mucha gente, casas, viviendas, etc. Y lo que pasaba era muy bonito, porque en el fondo uno llegaba a instalar el container 1 o 2 semanas antes del estreno o de que sucediera el festival, y la comunidad ya se empezaba a vincular primero con este objeto, luego con las personas que habitaban este espacio,
y empezaban a ser parte de los ensayos todos los días. De hecho, los contenedores se alimentaban de luz de las casas de los vecinos, entonces también dependíamos de la casa del vecino que estaba ahí, les aportábamos con la cuenta de la luz, obviamente, pero era todo muy comunitario, el mismo vecindario se organizaba, le llevaba comida a los artistas que los veían trabajando todo el día ahí, y eso ya iba generando un acercamiento importante, o sea, esto era parte del territorio, era algo que llegaba, pero que en el fondo generaba un movimiento en torno al barrio que los involucraba y los invitaba a todos. Este festival lo que buscaba en el fondo era romper con esta tradición que liga al teatro al clásico edificio teatral, ¿cierto? Al escenario italiano, con la distancia entre los actores y el público, y en su lugar proponía espacios diversos que acercaban a los participantes al fenómeno escénico entre sí, y que en su propuesta curatorial buscaba llevar el teatro a lugares donde hay poco o nada. Por eso, en el fondo, era el container el elemento que nos permitía poner una sala de teatro en cualquier lugar donde en el fondo no hubiesen otros espacios similares o que estuviesen muy alejados. Este proyecto para mí es realmente un esfuerzo honesto por ver el teatro como un espacio que genera vínculos, que genera opiniones, discusiones, reflexiones, comunidad, también identidad. Hay creo que más fotos, esta fotografía es de un muro completo de contenedores que se hizo en la Plaza Sotomayor, y que ahí era como el espectáculo grande, que convocaba a muchas personas y que era un espectáculo de danza aérea. Creo que hay más, Eduardo, ¿no? Bueno, de ahí, saliendo de esta experiencia que todavía ustedes si quieren después la pueden buscar, porque es realmente una experiencia muy, muy bonita de conocer, muy adecuada para este tema que estamos desarrollando hoy día, súper coherente desde su planteamiento curatorial, estético, en relación a los públicos, etc. Ahí vemos, por ejemplo, un contenedor con esas barras a los lados, ese era el espacio único que había para el espectador. Bueno, hoy día, en el fondo, en mi camino, llegué al Teatro del Lago, al área de educación hace varios años, y al igual que en muchos espacios culturales, el trabajo, en el fondo, de la formación de públicos se anidaba en ese entonces, y bueno, todavía en gran medida, en el área de educación. Trabajo que promueven la formación de público, ocupando muchas veces la mediación, que es una de las herramientas en el fondo para una estrategia de formación de públicos. Ahí me tocó, por ejemplo, el programa que comentaba Claudio, el programa Inspírame, pero también muchos otros. Y en este camino de relacionarme con los colegios para ir desarrollando estos programas educativos, me fui ampliando, conociendo a la comunidad y entendiendo que también en la comunidad había una tarea que hacer, que no podíamos, en el fondo que estábamos nosotros poniendo mucho esfuerzo en el trabajo con los colegios, en la formación de públicos, pero la formación de públicos también abarca a otros públicos que no necesariamente son niños o estudiantes. Si bien una de las estrategias más concretas para trabajar la formación de públicos puede ser hacerlo con niños y estudiantes en el ámbito de los colegios, también hay algo más que tenemos que mirar en el fondo, desde ese lugar. Y me empecé a relacionar entonces un poco más con la comunidad, y ahí empecé a ver las necesidades que existían también, viviendo acá en Frutillar, también uno empieza como a tomar un poco más la percepción que hay de la comunidad en torno al teatro. Por ejemplo, mucha comunidad de Frutillar Alto, podíamos ver en el fondo que existían millones de barreras, ya comentando con los conceptos que hemos ido viendo, ¿cierto? Barreras de orden práctico, por ejemplo, el transporte, que en Frutillar hasta las 8 de la tarde hay locomoción y luego ya no hay ni colectivos ni buses por lo general, entonces es difícil cuando vas a ir a ver algo a esa hora. O también la lejanía, Frutillar tiene muchos sectores rurales, al igual que nuestra realidad y la de muchos de ustedes acá en el sur. Por lo tanto, también habían otras barreras, pero más aún también diría yo que habían barreras de orden perceptual, o sea, de que las personas podían pensar, ¿cómo voy a ir a esto? A lo mejor no lo voy a entender, con cierto temor de que esto no era para ellos, de cómo tenían que comportarse o vestirse para poder venir al Teatro del Lago. Entonces, ahí se empezó a desarrollar el área de comunidad. Y esto responde un poco a lo que ha ido pasando en las instituciones culturales con los años,
en los últimos años al menos, que en el fondo han ido tomando esta área con un poquito más de relevancia. Acá, mira, pasemos rápido, Eduardo, porque ya me salté para no quedarme tan pegada acá, pero nada más para contarles en la próxima, para reírnos un poco y para reírme de mí misma también. Estos fueron mis vueltas al escenario desde Teatro del Lago, cuando ya no estaba mucho el ego de la actriz o del artista, sino que estaba más bien al servicio de una propuesta de mediación. La otra también, Eduardo. Este fue el espectáculo El Rey Sol, que fue el primer espectáculo que se hizo integrado de la Escuela de las Artes del Teatro. Incorporaba cantantes, bailarines, músicos, todos en una propuesta escénica multidisciplinaria que en el fondo contaba la historia del rey Luis XIV. Nosotros tenemos también ahí como la pertinencia del proyecto, desde dónde y con qué intención se hacía. En el teatro hay una gran escuela de ballet, y el ballet muchas veces suele ser algo un poco lejano, que lo miramos tan lejos, ¿cierto? Y la idea era como también acercar un poco el ballet, considerando que es parte importante de la línea programática del teatro y también de su Escuela de las Artes. Entonces, a través de esta producción familiar, contamos la historia del rey Luis XIV y cómo llega el ballet a tomar la relevancia que hoy tiene y cómo desde ahí se va desarrollando la danza. Fue una producción que como experiencia interna de comunidad fue muy linda. Fue la primera vez que los músicos salían un poco del foso, por así decirlo, y se conectaban con los actores y tenían que estar involucrados con los bailarines también. Fue una experiencia muy linda, quería comentarla porque en el fondo aquí fue uno de los proyectos que impulsamos desde el área de educación, que tenía que ver con formación más que con formación, era una instancia como de acceso, porque también hicimos funciones gratuitas, pero también de formación, de entregar herramientas para que el público después pudiese disfrutar quizás más de una presentación de ballet, en este caso. Podemos seguir, Eduardo. Las próximas que vienen las vamos a pasar rápido, pero es otra experiencia que tuvimos en la Escuela de las Artes. Pasemos esa y la otra. Esta fue otra producción que ya fue un poco lo mismo que una producción con toda la Escuela de las Artes, fue incorporando música, canto y danza en el escenario principal. Y también fue, en el fondo, la temática era un espectáculo familiar y la temática era hablar un poco de la importancia de la música en la vida de las personas. Esa era la temática de este espectáculo, Lucía, Orfeo y el libro mágico. Ahora, para no quedarnos pegados ahí, que si no, no vamos a llegar al final, hablando de la institucionalidad, entonces, en la que he hecho gran parte de mi experiencia, si bien el teatro es una organización grande, que se ve muy grande, tiene tan solo 10 años, y es un proyecto ambicioso que se plantea desde su inicio, en el fondo, posicionarse a nivel internacional con una programación de excelencia. Considerando la magnitud del proyecto, había que hacer un posicionamiento a ese nivel para sostenerlo. Sin duda estaba la preocupación por la comunidad y en el fondo estaba en el foco del teatro, y siempre ha estado. El primer espectáculo que se hizo en el Teatro del Lago fue un espectáculo abierto a la comunidad para todos los obreros que habían trabajado en la construcción y sus familias. Pero no todos los esfuerzos pueden en el fondo distribuirse de igual manera, y estaban puestos más los esfuerzos quizás en sostener una programación internacional. De a poco entonces se fue viendo la importancia de ir poniendo el acento en comunidad, y ya después de 10 años habiéndose posicionado más internacionalmente y sustentándose ya por esa vía, es que se decide abordar el tema de los públicos como algo central, y el tema de la comunidad también, y lo que antes era mi cargo de educación, hoy día sigue el área de educación y se ha fortalecido un montón, pero hoy día existe un área de comunidad y públicos, ¿ya? Esto es un poco lo que ha ido pasando en muchos espacios culturales, que antes difícil dedicaban presupuesto o esfuerzos para áreas como educación. Vemos que con el tiempo se avanzó en eso, y actualmente se ha avanzado aún más, llegando a incorporar áreas o cargos que tengan que ver con el desarrollo público. Esto ha pasado en gran medida a nivel latinoamericano,
que ha enfocado en el fondo sus áreas para la formación y la mediación, por ejemplo. ¿Por qué se ha dado este enfoque últimamente? Que yo voy desde el ejemplo del Teatro del Lago, pero es algo que ha sucedido a nivel latinoamericano y a todo nivel en el fondo. Este enfoque se va dando porque los hábitos de consumo de las personas, ya lo estábamos hablando, han cambiado gracias o no gracias, ante la masificación de las plataformas digitales, ante la diversificación de canales de comunicación, ante el acceso a los contenidos artísticos. Entonces han cambiado los factores que inciden en los hábitos culturales. Y los estudios ya no se basan únicamente en mirar el capital cultural, que es algo también un concepto que venía ahí, que me imagino que también han visto en los otros módulos. Ya no solo entonces se basan en mirar el capital cultural y en tomar esto como factor que incide, como único factor que incide en la participación de los públicos, sino que ahora se miran otros factores también, otros factores inciden. Y ahí estaba la frase que venía en la presentación, Eduardo, si quieres podemos volver, pero como decía García Canclini, que es un antropólogo argentino, los públicos no nacen, sino que se hacen, pero de modos distintos en la época gutenbergiana o en la digital. O sea, dependiendo del tiempo que estemos viviendo, los públicos se van a hacer de una u otra manera. Y después, en el fondo, en este contexto, es que el desarrollo de los públicos ha tomado un lugar relevante en las políticas públicas de la cultura, y en las organizaciones culturales también. Y las estrategias de todos ellos, de las organizaciones culturales, ahora buscan implicar al público en su quehacer. Ahora vemos otra frase que es de Lucina Jiménez, en la siguiente lámina. Ella es una antropóloga mexicana, pionera en el tema de los públicos. En los documentos, archivos que subimos de este módulo, hay muchas citas de Lucina Jiménez, y ella dice: hoy se reconoce cada vez más que los públicos forman parte del hecho artístico, y que su presencia depende de una gran diversidad de factores, que es necesario identificar y explorar, a fin de poder establecer políticas culturales y estrategias de gestión contemporánea que los pongan en el centro. No sé si alguien quiere comentar, ahí podemos dejar esta parte de la presentación, Eduardo, por un momento. No sé si todos alcanzaron a leer los documentos que en el fondo de cada una de las unidades de este módulo, pero ahí ahondábamos bastante en todo esto, en toda esta temática, con todos estos autores, que en el fondo destacaban cuál es la importancia y el rol del público en el hecho artístico, en las artes. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario en este momento, o algo que compartir o opinar respecto a lo que vamos viendo. Parece que no. Sí, Claudio. Profesora, Sí. ¿cuál es hay como una delgada línea entre lo que es el desarrollo de audiencia y el desarrollo de públicos? Yo lo interpreto de la siguiente manera y quiero que me diga si estoy equivocado. La audiencia es mucho más amplio porque puede abarcar a público del territorio o no del territorio, pero hay una parte donde dice que la audiencia, el desarrollo de público es presencial, y el de audiencia no necesariamente cumple con ese requisito de presencial. ¿Estoy equivocado o eso es lo que entendí? Sí, entendiste bien, Claudio, porque en el fondo las audiencias tienen más que ver quizás con las industrias culturales, ¿ya? Se considera como más, lo masivo en el fondo es como más masivo, hablamos de una masa quizás, en las audiencias, y también pueden las audiencias ser a veces, en el fondo, como tú dices, no presenciales, pueden ser audiencias de medios digitales, o en el fondo, cómo se relaciona más con la industria cultural. Y a su vez, o sea, y por otra parte, el público sí tiene que ver con un hecho mucho más presencial, más específico, y se relaciona más a los espacios culturales o a los proyectos culturales. En el fondo, cuando empezó todo este tema, no existían muchas diferencias respecto a los términos que se ocupaban, y con el tiempo han habido tantos estudios y tantas personas en el fondo dedicadas al desarrollo de este tema, que se ha ido llegando cada vez a términos un poco más específicos, pero también hay diferencias a veces. Por eso es
Por eso es bueno mirar como en el fondo también qué conceptos le van a servir a uno para trabajar. Está, de hecho, como todo esto también está en uno de los documentos, creo, de la unidad 2, y luego está, también volveremos sobre ese tema, o lo podrán ver en el documento resumen que les voy a dejar sugerido acá al final. ¿Bien? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Ya en bueno, como veíamos en los documentos que ustedes leyeron, es necesario que los revisen, que los lean, es harto contenido, pero les va a servir un montón. Y finalmente los voy a invitar a que lleguemos a quedarnos con un documento que sintetiza de muy buena manera toda esta teoría y todo este trabajo, que es un documento que se llama Desarrollo de Públicos, desarrollado por la Unidad de Programación y de Públicos del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio. ¿Ya? Acá podemos ver, si quieres, Eduardo, a ver, vamos a hacer un ejercicio poniendo algunas preguntas, votación, sobre algunos conceptos y en el fondo estrategias ¿sí? que tenemos que vimos en los textos, porque es en lo que vamos a entrar ahora. Démonos unos segundos, solamente va a ser la votación con lo que ustedes recuerden de lo que hayan leído o con lo que les haya quedado acá. En el fondo es ir relacionando las estrategias de, por ejemplo, creación de público, de formación de público, con qué tipo de público o con qué grupo de público se asocian estas estrategias. En el primer caso, pueden ir haciendo la votación. En el primer caso, el público, ¿en qué tipo de público se enfoca la creación de públicos? Porque hay muchos términos acá. Creación de públicos, formación de públicos. La creación de públicos, ¿con qué tipo de público se relaciona? Luego, ¿están haciendo votaciones o no? ¿Así? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. La segunda, ¿a qué grupo de público se orienta en la estrategia de formación? La tercera habla de la ampliación y la cuarta de la fidelización. Voy a dar 10 segunditos y finalizamos votación. Bien, veamos cómo vamos. Me faltó una. ¿Falta? Sí, Relanzar la faltó votación. una. Sorry. A mí Ya. igual. Ahí. Me olvidé cuál era. Oh, se nos perdió la votación anterior, Eduardo, porque la Sí. relancé. Sí, No lo puedo creer. Lo lamento. Claro, fue un ensayo y error, pero quizás en los Muy bien. reportes podamos rescatarla. Ahora Reafirmen su va respuesta. la definitiva, ya, así que Ok. unos 40 segundos, con eso ya podríamos Ya. finalizar, ¿o no? Para estar Sí. seguro de que todos participen. No. Ya. Sí, perfecto. O un minuto ya, un minuto. Bien, ahora sí, ya finalizamos la votación. ¿Todos responden o no? Sí, ¿Sí? En 3, 2, ya, 1, ya. vamos. Compartamos los resultados. A ver, vamos viendo. ¿En qué tipo de público se enfoca la creación de públicos? Se enfoca en el no público, la mayoría. Vamos a ver. Después las vamos a responder ahora con el PowerPoint que sigue, pero quiero saber cómo está ahí el termómetro. ¿A qué grupo de público se orientan las estrategias de formación de públicos? Al público potencial. La ampliación de públicos agrupa las estrategias que se enfocan en los públicos. Público ocasional ganó.
¿Y en qué público se enfoca la fidelización? En el público regular. Todas las respuestas que tienen la mayoría son las correctas, en el fondo. Y ahora vamos a seguir con la presentación, Eduardo, porque ahí tengo una imagen que nos va a ayudar a entender un poco mejor todo este sistema de desarrollo de público. En la que sigue. Bien. Como les decía, entonces, la unidad de programación y públicos del Ministerio de las Culturas y Artes, que de hecho es una unidad nueva también, respondiendo a toda esta corriente que ha ido surgiendo en torno a la importancia y a la relevancia que tenemos que dar a los públicos y a la programación en relación a ello. Esta área desarrolló y propone un sistema de desarrollo de públicos, que es la lámina que estamos mirando, ¿ya? Que está elaborada en base a estos 4 cuadrantes, que hace el cruce de las 2 principales variables que inciden en la participación y en el consumo cultural, que serían el interés, que es la línea naranja o rosada, y el capital cultural, que es la línea que vemos azul, ¿ya? Entonces este cuadrante, estos 4 cuadrantes cruzan esas 2 variables que inciden en la participación y en el consumo, y luego de eso detecta o los separa en 4 grupos de públicos que están definidos por su interés y por su capital cultural, ¿ya? Esos 4 tipos de público vamos a ver de qué se tratan. ¿Alguien de ustedes quiere hacerme una foto de, por ejemplo, el público regular? Podemos partir por ahí. Sí, es el público que tiene un alto capital cultural y un alto interés de participar de estas actividades. Exactamente, Manuel. No vi la cámara, pero escuché tu voz. Eres tú, ¿cierto? Estoy aquí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estuve en un taller de Javier Ahí. Ibacache donde explicaba también este modelo. Sí, sí. De hecho, tenemos la suerte, y al final les dejo la recomendación de tener a un Javier Ibacache, que es el que dirige esta unidad del ministerio, porque él es muy reconocido a nivel nacional e internacional, y para mi gusto, en el fondo, yo también, después leyendo toda la teoría que hay al respecto, hay muchas, y hay muchas maneras, formas de nombrar y de segmentar y de elegir, y para mi gusto, este sistema que desarrolla él sintetiza de muy buena manera toda la materia. Por eso yo les voy a decir, de hecho, que para el trabajo final se afirmen en este último texto, después de haber leído todo lo anterior, pero que se afirmen en este último texto, que es un texto relativamente nuevo que sacaron de esa unidad. Como dice Manuel, el público regular entonces tienen un alto capital cultural. Esto quiere decir que tuvieron influencia desde chicos, desde sus familias, que los llevaron al teatro, que tuvieron el hábito, etcétera, y tiene un alto grado de interés. Con esos públicos, por ejemplo, el trabajo que debemos hacer, las estrategias que debiésemos seguir, debieran estar relacionadas a la fidelización de públicos, ¿ya? Después vamos a entrar en cada una de estas estrategias, desglosando qué microestrategias tenemos dentro de ellas, ¿ya? Entonces, este público se traduce en un público que se vincula frecuentemente y que permanentemente asiste a actividades o a programación cultural de organizaciones y de espacios culturales. En este grupo, por ejemplo, podríamos encontrar a socios, a donantes, espectadores habituales, el prosumidor, que es en el fondo el espectador o el consumidor que no solo consume, sino que participa de esa oferta también. Y aquí, bueno, como decíamos, la estrategia debiera ir orientada a la fidelización de públicos, es decir, a amarrarlo definitivamente. Después tenemos en los públicos ocasionales. Los públicos ocasionales, por ejemplo, tienen también un alto capital cultural. Esto quiere decir que en el fondo al igual que el público regular, eso lo tienen ya ganado, pero tienen un bajo interés por la oferta artística y por participar de la oferta cultural. Por lo tanto, tiene una vinculación que es ocasional o que es esporádica con las actividades y con la programación de los espacios culturales. En general podríamos decir que estos son públicos que conocen la oferta y las organizaciones, pero que no se implican porque no tienen tanto interés, porque les falta motivación, porque tuvieron experiencias previas no satisfactorias,
o porque les falta información, en el fondo, información atractiva que los atraiga. Y acá lo que podemos ver son estrategias que tienen que ver con la ampliación de públicos. No sé si alguien quiere seguir con los públicos potenciales. A ver si alguien me puede dar una foto de qué tipo de público estamos hablando ahí. Pueden encender el micrófono porque no estoy viendo, pero si hay alguien que quiera compartirnos. Los públicos potenciales son los que tienen un bajo capital cultural, pero un alto interés en participar. Así es, tienen bajo capital cultural, es decir, probablemente, por lo general, al menos como en la realidad latinoamericana, también el bajo capital cultural se relaciona con las posibilidades de acceso que tenemos y por lo tanto también con la situación socioeconómica, etc. En este caso, los públicos potenciales tienen un bajo capital cultural muy interesados en participar. Por lo tanto, esto se traduce en que su vinculación con las actividades y con la programación de los espacios culturales está condicionada por la falta de herramientas de presión, pese a su motivación y predisposición positiva. Que ellos quieren, pero en el fondo les faltan herramientas, por lo tanto, eso condiciona su participación. En este grupo se incluyen a los que se implican de manera creciente con la oferta artística o a las actividades culturales, a través de actividades de mediación. Acá tenemos la estrategia, en el fondo, de la formación de públicos. Y la mediación es una de las maneras de hacer formación de públicos, ¿ya? Ustedes van a tener más adelante un módulo de mediación que es muy entretenido porque es súper puntual y es del fondo de los trabajos más, es donde mayor foco hemos hecho muchas de las instituciones culturales y artísticas, al menos en Chile. Y que se acerca bastante a lo que quizás muchos de ustedes hacen, la mediación. En los no públicos, ¿hay alguien ahí que quiera comentarnos de los no públicos? Si alguien quiere comentar, encienda micrófono nada más. Bueno, ellos son los no, o sea, no tienen capital cultural y no tienen tampoco interés, o tienen un casi nulo interés de participar. Ni oportunidades que se les presenten. Absolutamente. Tiene que ver con las posibilidades y las oportunidades que se han presentado. O sea, que se les presentan, como dice Jean-Paul, y absolutamente son los no, me encantó. Una buena manera de recordarlo, el no público es el que no, el que en el fondo que tiene el capital cultural bajo y que además tiene bajo interés por participar de la oferta artística. ¿Por qué? Porque no han tenido experiencias previas, ¿ya? A diferencia del público, por ejemplo, ocasional, que puede haber tenido malas experiencias y por eso ha decidido no volver. En este caso, el no público, lo más probable es que no ha tenido experiencias en este ámbito y que enfrenta barreras, en el fondo, de acceso físicas, territoriales, económicas, que en el fondo condicionan su implicación o su vinculación con los espacios culturales. En el fondo, esta noción del no público surge en la escuela francesa y suele designar a quienes se enfrentan a situaciones de marginalidad o de alta vulnerabilidad y que son, por lo tanto, objeto de políticas o de estrategias de integración social. Acá, en los no públicos, vemos estrategias orientadas hacia la creación de públicos. En el fondo, que hay un camino que es como, si tomamos a un no público, podemos hacer el trayecto completo desde un no público hasta un público fidelizado, aunque es bastante ambicioso, no creo que ningún plan se proponga en el corto plazo hacer eso, porque es muy ambicioso y necesitamos mucho tiempo para desarrollar algo así, pero para hacer el camino lógico, en la escala de públicos podríamos tener un no público que pasa a ser un público potencial y de ahí podría llegar, por ejemplo, a ser un público regular. Lo mismo en las estrategias. Primero, en un no público, una base con una creación de público para luego formar, ampliar y diversificar. Y fidelizar. Podemos seguir a la próxima lámina, me parece, Eduardo, por favor. Este sistema de públicos que estamos viendo acá, entonces, sigamos más allá, porque esto ya lo vimos. A la próxima. El sistema de públicos propone
estrategias afines a cada grupo de públicos. También podemos ir a la otra, Eduardo. Acá. Propone estrategias específicas en el fondo que pueden, que son afines a cada grupo de públicos, ¿ya? Que agrupan líneas de acción presentes en el quehacer de las organizaciones culturales también, ¿ya? Miremos ahí, por ejemplo, en la creación de públicos. En la creación de públicos, ahí vemos, por ejemplo, estrategias de mediación cultural, de animación cultural, de extensión. Un programa de creación de públicos perfectamente puede ser ir con algún espectáculo artístico, con alguna acción artística o cultural a un espacio que está aislado, que está alejado de la oferta y que por lo tanto no tiene tanto acceso. La creación de públicos... Sí, adelante. Que igual me parece un poco de cuidado el tema de la creación de público, porque uno tiende de repente a crear la necesidad en la persona, porque cuando uno repite una experiencia un par de veces ya se crea un poco el hábito, pero después cuando sacas eso, cuando no hay una oferta permanente, también creo que hay ahí un tema de cuidado, que es lo que me pasa un poco con los fondos concursables, cuando tú llevas vas a un espectáculo y después lo retiras, creo que también hay una cosa de responsabilidad que hay que medir. Sí, ahí, Manuel, siempre en los planes de desarrollo de público se habla de una estrategia en el fondo que considera un determinado tiempo en el cual tú tienes que abordar la acción y en el fondo no que claro, yo di el ejemplo de que hacer actividades de extensión van en esa línea, pero si yo me propongo esa actividad de extensión es porque también estoy buscando un segundo paso, y ahí está la importancia de diseñar la experiencia completa en torno a esta estrategia de desarrollo públicos, de no hacer, muchas veces yo entiendo lo que tú me dices, porque muchas veces, claro, el incentivo a veces de los fondos concursables es, te doy la plata para este proyecto, hacer este proyecto, se acaba la plata y se me acaba todo, entonces ahí quedamos. Y muchas veces entonces estas acciones que podrían configurarse en un plan potente de desarrollo público se transforman en chispazos así. Que yo entiendo lo que tú dices, que al final es como voy generando la necesidad, te doy pero no te doy. Entonces todo plan de desarrollo de públicos tiene que tener en el fondo una estrategia planificada de principio a fin, saber dónde voy a tomar al público, con qué público voy a trabajar, cuál es la necesidad, las barreras que yo detecto y cómo voy a trabajar todo eso para llegar a otro lugar, que es un mejor lugar en el planteamiento del desarrollo de ese público. Sí, gracias por tu aporte. Bueno, como veíamos ahí, están todas estas estrategias que se pueden asociar a lo que es la creación de públicos. Luego tenemos la formación de públicos. En la formación de públicos podemos ver estrategias que, como la mediación artística, como la educación artística. Ustedes vieron ahí en los archivos que fui subiendo para cada una de las sesiones de las unidades, iba el ejemplo del programa Puedes Bailar. No sé si tuvieron oportunidades de verlo algunos de ustedes, pero ese programa, si es que ya vieron algo de los videos y del caso de Puedes Bailar, es un programa de formación de públicos, que en el fondo convoca a jóvenes, adolescentes, a un programa que es un programa que tiene como foco la integración social, pero con herramientas de la danza. Por lo tanto, también la danza, hay un proceso de educación artística en torno a este lenguaje, incorpora la integración social también, y en el fondo es un programa al que llegan niños que probablemente no conocen la danza contemporánea, no lo han experimentado, pero tienen interés, por lo tanto se inscriben. Este entonces es como un ejemplo de un programa de formación de público que tiene un largo proceso que después podemos ir también analizando. Luego tenemos de la formación de públicos, que acá se incluyen, por ejemplo, talleres, proyectos de educación artística. El programa que decías, Claudio, también del Inspírame, es un programa que también podría ir en esta línea de formación de público. Lo que pasa es que
el Inspírame no era con una disciplina específica, sino que incorporaba también muchas disciplinas artísticas. Luego vamos a ver la ampliación de públicos. La ampliación de públicos, sí, adelante, una Claudio. consulta. ¿Cuál es la diferencia así específica entre el no público y el público potencial? Por ejemplo, yo aquí, consejo comunitario en un sector de Osorno que no tiene el mayor capital cultural en general como modelo socioeconómico. Hay muchos adultos también que son los que se asentaron en este lugar ahí en la primera mitad del siglo XX, y muchos jóvenes que sí tuvieron acceso a la educación y que se fueron, o que algunos quedaron aquí o están en otra parte. Entonces, cuando empiezo a mirar mi barrio o el sector donde el consejo interviene, me queda la duda si es un público, es creación, un público no público o un público potencial. Porque en el fondo, Sí. cuando la universidad traen, no sé, por la orquesta sinfónica y la ponen ahí en el barrio, y va poca gente, igual va poca gente. Entonces, no Sí. sé, ahí, no sé si me puede aclarar cuál es el fino de la diferencia entre el no público y el público potencial, por favor. Si hay alguien que quiera responder, puede hacerlo, y si no, lo hago yo inmediatamente. Pero ¿hay alguien que tenga la respuesta? Que podría ayudarle a Claudio como en muy breve tener como la principal diferencia entre uno y otro. Es que Bien, yo creo que Claudio. Silvana, perdón, es un tema que a mí me apasiona Sí. harto porque estoy justo en ese proceso en el espacio donde estoy. Yo creo que es un público que tiene interés, pero tiene un bajo capital cultural, porque es lo que nos pasa también a nosotros en Casa Teatro. Nosotros nos instalamos en una población donde el público tiene un interés, pero tiene un bajo capital cultural a raíz de las diferentes encuestas que nosotros hemos ido haciendo también. Porque lo primero que hicimos fue saber en dónde estábamos instalados, cuál era el público que nosotros teníamos. Si bien es cierto, van a algunas actividades, no es una cosa regular. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una estrategia de formación de público. Tú dices, sí, ahí está como lo que indica Claudio. Manuel. Sí, pero lo que tú decías, Manuel, en el fondo, que la principal diferencia está en que en el fondo los no públicos no tienen la base del capital cultural. Por lo tanto, a diferencia del público potencial, que sí tiene una base, que tampoco tiene la base de capital cultural, pero sí tiene interés. O sea, voy de nuevo. Ambos grupos de públicos no tienen capital cultural, por lo tanto tendremos que trabajar con ellos asumiendo y entendiendo esas barreras puntuales que apuntan a que no tengan capital cultural. La diferencia es que uno sí está interesado y el otro no. Entonces, cuando yo tengo a alguien con interés y a alguien sin interés, mis estrategias también van a ser distintas, ¿ya? Si te fijas en bueno, es que ahora se nos fue la lámina anterior, pero en la lámina anterior, que está contenida en el documento de síntesis que yo les estoy recomendando al final, en esta lámina anterior, ese cuadro como que nos deja bien claro, porque cruza las variables, como decía, de interés y de capital cultural. Entonces, eso es lo que diferencia a un grupo de público de otro, el grado de interés y el grado del capital cultural. Ahora sí podemos volver, Eduardo, adelante. Muchas gracias. Estábamos entonces, habíamos llegado a las estrategias de ampliación, estábamos ahí, ¿cierto? Las estrategias de ampliación se enfocan entonces en los públicos ocasionales, es decir, aquel público que sí tiene capital cultural, pero no le interesa. Lo que se ocupa por lo general son herramientas de marketing, como marketing digital, marketing cultural, de difusión. Entonces yo, a través de una buena estrategia de marketing, puedo atraer a esa persona y generarle interés en la oferta, ¿ya? Mediante estas vías, en el fondo, el marketing cultural, digital, etcétera, se busca dotar o darle valor simbólico o visibilizar la oferta, ¿ya? Y el quehacer de las organizaciones. En eso queremos incidir, en el fondo, en que a esa otra persona le interese. No hay otras barreras de orden que tengan que ver con por ejemplo, los no públicos.
¿ya? Luego vamos a la fidelización de público. En las estrategias de la fidelización de públicos, acá estamos hablando, ¿cierto?, de un público regular, que es un público que busca la oferta, que tiene mucho interés, que tiene un alto grado de capital cultural, y lo que buscamos entonces acá es comprometerlos o implicarlos aún más, ¿ya? Para llevarlos a ser, en el fondo, coprogramadores, para llevarlos a ser socios, en el fondo los queremos involucrar más. Y acá se incluyen distintas estrategias o proyectos de gestión de comunidades, impulsar, por ejemplo, asociaciones, redes, voluntariado. En este grupo, en el fondo, funciona muy bien los voluntariados, porque después, además, ese voluntario sale con la camiseta y es también un portavoz y un embajador de tu proyecto o institución cultural. Acá también se aplican algunas, en el fondo, estrategias que tienen que ver con la promoción, con el ticketing, los abonos, por ejemplo, todo ese tipo de estrategias también se aplican en este ámbito de la fidelización de públicos. Y luego, como vemos en la última lámina, Eduardo, vamos a la última. Esto es un resumen en 3 imágenes gráficas de todo lo que ustedes tenían para atrás esta semana. En esta última lámina, el sistema de públicos permite vincular todas estas estrategias con los lineamientos de acceso, de participación y de diversificación que impulsan las políticas públicas en el campo de la cultura y de las artes. O sea, en el fondo esto nos muestra cuán coherente es este cuadro y todas estas estrategias enmarcadas en las políticas públicas de la cultura y las artes. Acá vamos, no estamos con mucho tiempo, yo les quería mostrar un poco cómo deriva el programa Puedes Bailar para quienes habían ya visto ese caso, o que conversáramos de alguna experiencia, considerando que la formación de públicos es algo en lo cual muchos de nosotros hacemos foco. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que nos quiera compartir brevemente para escuchar a alguien más y dejar de hablar yo un rato y tener también otras experiencias, y luego al final cerramos viendo y revisando lo que va a ser nuestro trabajo final. Nosotros una vez participamos de un proyecto del Teatro El Lago que era relacionado con la arte escénica, sí, que vinieron 2 personas que hacían pantomimos y que eran de Francia, y que llevamos a un grupo de estudiantes y profesores para que participaran de ese proceso, y después que tuvieron toda esa jornada, que era un día domingo, más encima me acuerdo, y después en la tarde se hizo una presentación, ellos los artistas que tenía el Teatro Lago para la formación de los chicos, hicieron una presentación, una hora de mimo, no sé cómo se llama, pantomima o mimo, no sé cómo decirlo, pero muy rica, muy buena, y fue una experiencia muy buena para los estudiantes, y ellos formaron después en el colegio el grupo de teatro. Excelente. Y hicieron sus presentaciones de teatro en el Teatro Municipal de Osorno. Entonces, fue tan motivante lo que hicieron esas personas, que no me acuerdo, sé que eran franceses nomás, y de alguna manera parece que era parte de ese proyecto. Estoy hablando del 2014, 2015, no recuerdo muy bien las fechas, que uno más viejo se olvida. Entonces, pero eso podría contar, pero fue en la arte escénica desde los mismos. Eso. Yo estoy en un proyecto que se llama Territorio Teatral, y me ha tocado estar a la cabeza de una de las áreas que tiene este proyecto, que es la de, yo creo que va en relación directa con ampliación de público. En principio el proyecto era presencial, y se iban a instalar escuelas de espectadores en distintos territorios, donde iban a haber 2 monitores que iban a juntar un grupo de personas y que iban a conversar en torno a las obras que este proyecto lleva. Bueno, este proyecto se llevó a la virtualidad, las obras se grabaron para ser transmitidas vía streaming, y se crea una escuela de espectadores siguiendo los lineamientos. Nosotros tuvimos una capacitación con Soledad Lagos, que fue quien inició la escuela de espectadores en Chile, y va un poco enfocado a esta fidelización y ampliación de público, diría yo, porque es gente que tiene interés y participa en actividades artísticas.
Y esa es como, es para personas que, claro, como tú dices, que ya están participando de la oferta artística, que ya lo han escogido y que Claro, quizás han, sí, nos ha tocado, porque ya llevamos 3 versiones en este año, entonces las 2 primeras versiones era público que ya había visto obras de teatro en claro. presenciales y que también había visto obras de teatro virtuales, y ahora en esta tercera etapa estamos con un círculo de jóvenes críticos trabajando en conjunto con Balmaceda, y ahí hay otra diferencia de público, porque es un público que no había visto muchas obras de teatro, pero que sí tenía interés de participar. Mm. Ahí estamos como formando público, diría yo. Ahí están, sí, depende de cuál sea la profundidad y cuánto, porque también podría ser una estrategia de creación de públicos, Mm, también podría sí. caber en el fondo en eso. Mm. Ahora lo que quisiera hacer, miren, nosotros ya nos enfrentamos a el trabajo final y quiero explicarles un poco en qué va a consistir. Para el trabajo final, como les decía, es necesario que tengan en su mano, después de haber leído, podemos, quizás podemos dejar de compartir, Eduardo, en esta parte. Muchas gracias. Como les decía, después de haber leído cada una de las unidades, que es importante que la lean, que subrayen, hagan sus anotaciones, después de haber leído todo eso, yo les voy a pedir que se queden con el archivo que está también ahí en la plataforma, que es el desarrollo de públicos de la unidad de programación y públicos del Ministerio de Cultura, para poder tenerlo como en el fondo documento consultivo para realizar el trabajo final. ¿Bien? El trabajo final es, el trabajo final propone un plan de desarrollo de públicos, ¿ya? Con un paso a paso, que está ahí detallado. No se asusten cuando vean, porque en algunas partes dice máximo caracteres 6.000, 5.000. Probablemente ustedes van a hacer un proyecto más acotado, pero pues, está ese máximo para que no se excedan, porque si no va a ser imposible después de leer. Yo no sé si ustedes ya tuvieron acceso a ver lo que será la evaluación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que es importante saber ahí que toda estrategia de desarrollo de públicos tiene que situarse en el contexto en el que se desarrollará. Tiene que generarse a partir de un diagnóstico, que es lo primero en el fondo que se les pide en ese documento, que no sé si nos va a dar el tiempo de alcanzar a revisarlo, pero yo creo que para eso está la instancia del próximo miércoles, ¿cierto? Para que los que tengan dudas vayan anotando sobre ese mismo archivo y las trabajamos en la sesión del miércoles. Pero lo importante entonces es que se genera a partir de un diagnóstico que nos permite identificar tanto a los destinatarios como las barreras de acceso que se abordarán, ¿ya? Esto en un periodo de tiempo determinado, con una estrategia de principio a fin, a través de programas y en el fondo un plan de actividades que ustedes van a proponer. Lo que yo sugería para este trabajo es que se reunieran en grupos de 4 y que idealmente se reunieran como, quizás ya hay grupos armados y está bien que sigan con esos grupos si se sienten cómodos, pero también si quisieran trabajar con compañeros que estén como que compartan el mismo territorio o que sean de una misma comuna, porque en el fondo eso les va a permitir quizás avanzar más rápido en el diagnóstico y en toda la primera etapa de este plan de desarrollo público, y es algo que les va a quedar, independiente que si yo trabajo, no sé, con Sonia y con Cintia, pero ponemos en el caso de de un proyecto que yo estoy desarrollando, si compartimos, no sé, pues si compartimos mismo territorio o estamos en la misma comuna con nuestros proyectos, nos va a servir a todas armar esta primera parte, ¿ya? Acá está para la sugerencia. Hay una modificación en el archivo. Lo que ustedes encuentran en la evaluación es lo que ustedes tienen que hacer, pero les faltó una primera hoja que se va a reflejar el día lunes, que es donde en el fondo se indica todo esto que les estoy diciendo. De igual manera, esa hoja dice que son grupos de 4, que en el fondo ustedes tienen que considerar el diagnóstico y todo lo demás. Todo esto yo se los voy a mandar, esa hojita que faltó en la evaluación, que va a estar cargada el lunes, yo se las voy a mandar por correo electrónico hoy día mismo, ¿ya? Para que ustedes tengan, y son como las indicaciones generales del trabajo final.
No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, yo solo como para ir cerrando, decirles que este tema es alucinante, es muy entretenido y requiere de un poquito de tiempo y concentración para ir hilando una cosa con la otra. Porque cuando uno empieza a encajar las piezas, empieza a entender todo de una manera mucho más clara, más amplia también, y después toda esta información va como cayendo sola cuando uno hace un proyecto. Para los que sean artistas, gestores, para los que lideren algún espacio cultural o trabajen con programas artísticos, cuando ustedes incorporan todo esto, después cae casi solo cuando uno genera un proyecto. Y uno no está todo el rato pensando y poniéndole el nombre del concepto específico, sino que todo esto cae solo. Cuando te planteas después un proyecto, no puedes no pensar en quién va a ser el destinatario, y tú ya sabes si este destinatario va a ser el no público, ya sabes que tienes que trabajar en ciertas barreras que tienen que ver con el capital cultural, etcétera. Entonces, como aprovechen este tiempo, no, yo sé que es harta información y puede que todos estemos cargados con mucha cosa, pero aprovechen este tiempo para bajar todo este contenido que les va a servir tremendamente. Y hoy día la sustentabilidad, yo creo, de las organizaciones culturales, de los proyectos artísticos, tienen que ver en gran medida con que nosotros abordemos la mirada también desde los públicos, no solo desde el hecho artístico, no solo desde la oferta, sino que también seamos capaces de mirar, en el fondo, para quién estamos haciendo esto también. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere? Sí, yo quiero comentar. Hola. Hola, Hilda. Yo soy Hilda, mire, yo soy cantautora de música para la infancia y soy, igual hago cuentacuentos. Y me parece este tema de la formación de públicos, en realidad que es un tema que ya debería estarse trabajando hace rato, por ejemplo, en los centros culturales, en los espacios culturales, porque yo como artista muchas veces he tenido que generar mi propio, ¿verdad? Mi propio público, he hecho campañas, he hecho encuestas, iba a visitar en terreno para atraer a veces al público al espacio cultural. Entonces, muchas veces los espacios culturales, al menos en los que he estado aquí nosotros, no se dedican a trabajar esto, a formar el público, sino que queda en manos del artista. Y hoy en día los artistas, bueno, con todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Hemos estado de estar en la palestra, estar siempre activo y mantener tu público que ya tienes, ¿no es cierto?, fidelizado, mantenerlo cautivo a través de las distintas plataformas. Pero esto no es nuevo, porque generalmente lo hemos tenido que estar haciendo también antes de la pandemia. Ya, porque a veces no es una labor que tome el gestor cultural, no es una labor porque a veces es fácil como colocar una publicidad y listo, y que lleguen los que llegan. Entonces, muchas veces el mismo artista, ¿verdad? Hemos tenido que estar en este constante trabajo de asegurarte tu público. Bueno, al menos yo con los años que tengo ya en el tema de la música, yo aquí en Osorno tengo mi público más o menos fidelizado, ya sé dónde apunto, pero igual a mí me sirve harto este módulo, porque también me amplía y me separa un poco, me amplía el horizonte, cómo también gestionar más público. No solamente Claro. que tengo atrapado, sino gestionar más público. Y también esa barrera que ahora está como muy poco delimitada entre el público y tu audiencia. Hoy en día estamos trabajando más que nada con las audiencias. Con todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Estamos trabajando con todo el Facebook Live, estamos haciendo conciertos, cuentacuentos, Instagram, no tienes que dejar de publicar. Entonces, creo que es un área poco explorada, sobre todo para los artistas, o a veces lo hemos hecho autogestionado. Y como tú dices, no pudimos llegar a, la última unidad hablaba del panorama actual, que ahí ya podríamos conversar como 10 días seguidos, pero porque realmente, o sea, todos los cambios que están sucediendo últimamente en este escenario que estamos viviendo son demasiados, y está todo el tema sobre la mesa, están todos discutiendo de si se le puede llamar comunidades a estas nuevas comunidades digitales o no. Hay conversaciones muy interesantes al respecto de lo que está pasando actualmente y que nos va a cambiar la forma de hacer las cosas a todos. Y ahí yo les recomiendo, porque no era espacio para poder conversarlo acá, porque es
como les diría, podríamos hablar 10 días seguidos. Hay muchos seminarios, talleres, en el fondo, sobre todo seminarios o charlas que se están realizando en torno a las temáticas de los públicos actuales. Y ahí yo les recomiendo que vayan a lo que más puedan, casi todo queda grabado. Yo les puedo mandar un par de sugerencias de algunos seminarios que ya han quedado registrados para que ustedes también activen la reflexión en torno a la situación actual. Muchas instituciones se han preocupado de, por ejemplo, yo estaba en seminarios de la SCD y han habido muchos seminarios, por ejemplo, de cómo hoy día cómo captar tu público, cómo hacer no sé, tu programación, cómo planificar tu estrategia, cómo hacer tu estrategia, cómo hacer un video, por ejemplo, porque muchos no sabíamos cómo hacer un video. Ya, y hoy día hay un montón de cosas que una persona, uno va a hacer un video, un cuento, algo, no tiene más de 15 segundos de atención. ¿Cómo son las estrategias? ¿Cómo llegar, cómo presentarte en una pantalla? ¿Cuáles son los focos? ¿Verdad? Los ángulos. Entonces hay mucho material en ese sentido, porque estamos todos aprendiendo, como que esto obviamente nos cayó de peso y no sabemos todavía si vamos a volver a la sala. Todo lo que aprendimos lo vamos a tener que desaprender, y la flexibilidad es un valor que, bueno, los del mundo de las artes, de la cultura, la tenemos porque tenemos que desarrollar esa capacidad de improvisación tanto arriba como abajo del escenario muchas veces. De hecho, hablando de improvisación, me acordé de Álvaro Facuse, que no sé si está por acá Álvaro, pero Álvaro justo hizo un taller de improvisación en el Puedes Bailar este año. Voy a tratar de compartirles algo de la experiencia del Puedes Bailar para los que engancharon con el programa, porque es súper interesante si después quieren seguir cómo ha sido esta experiencia. Acá sí yo me atrevería casi que a hablar de una comunidad virtual que se está generando a través de este programa, que hay 50 jóvenes que tienen un Instagram privado con un sistema, un lenguaje propio, y que tienen en el fondo desafíos semanales que, además de las clases, van enviando desafíos semanales en los que ellos están generando una comunidad en torno a la danza muy bonita. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Sí, a mí me gustaría compartir una experiencia en relación a la parte artística de la visualidad. Yo pinto, soy pintora, autodidacta, no me he formado en ninguna parte. Y también me ha parecido muy interesante el tema de la creación de públicos en relación a mi perspectiva artística. Y de verdad que yo no me he dedicado a formar un público para que me vea o me visualice. Ha sido como que se ha dado todo. Y yo siento que es a raíz del amor y la pasión que le tengo a lo que hago. Y eso no sale en ningún escrito que he leído hoy día. Y entonces siento que el público se ha creado solo, y como que esa energía, esa vibra, ese gusto, ese amor que me mueve a pintar se transmite en lo que yo hago, y el público viene solo, yo no tengo que hacer nada. Entonces, por ejemplo, en este tiempo que no he podido exponer en un centro cultural, por las circunstancias obviamente, no he podido hacer talleres tampoco presenciales para compartir mi pasión con la gente, pero sí me mantengo terriblemente activa. Tengo lista de espera de pinturas, por ejemplo, que es parte de lo que hago para ganarme la vida también como artista. Entonces, siento que ese ingrediente falta en los libros escritos y en nosotros, que hay que fortalecer, que tiene que ver con la pasión con que yo hago lo que hago y lo que amo hacer. Eso quería compartir con ustedes. Gracias, Lorena, absolutamente, lo comparto. Creo que en la unidad 2, si no me equivoco, había una cita de un texto de Lucina Jiménez que aludía a la pasión que debe tener el artista en el hacer. Así es que búscalo, porque ahí hay algo, y yo sé que en el fondo, en lo que he leído de Lucina Jiménez, ella ha hablado mucho del rol del artista, y también en el fondo apunta a esto mismo que tú dices, que eso es parte fundamental. Ricardo, Ricardo Barrientos, con Ricardo vamos a tener que cerrar, lamentablemente. Es impresionante cómo se pasa el tiempo, pero dale, Ricardo. Gracias, profe. Sí, la consulta era, mira, yo coordino una fiesta costumbrista en la comuna de Chaitén. Entonces, esta actividad cultural es casi desde las
pocas actividades culturales amplias que existen acá. El Ujú. público que asiste a una actividad como esta es muy diverso. Entonces ahí entran como la duda de qué tipo de público es, porque hay un público muy amplio, y creo que incluye a los 4 tipos de público. Entonces, cuando tú sales desde estas audiencias, porque hemos hablado mucho desde la parte, no sé, del teatro, de las artes, pero cuando Sí. salimos de ahí nos vemos en los territorios que existen otras expresiones culturales que se relacionan más a este tipo de repente de actividades. Por ejemplo, en, no sé, rodeos, no sé si rodeo, pero hay apialaduras, hay ciertas costumbres en torno a curanzos, por ejemplo, cosas de ese tipo, que son Ahí lo súper que- amplias en estos lugares. Sí. Mira, siempre, o sea, como en el fondo pasa algunas veces que uno dice, esto es abierto a todo público, ¿ya? Cuando uno hace o está generando actividades abiertas a todo público, tiene que de igual manera considerar y saber, ojalá tratar de especificar lo más posible a quién quieres llegar tú con eso, o quién esperas que en el fondo participe de la oferta que tú estás haciendo. Es importante porque si bien son actividades, hay actividades que son como de acceso, cuya finalidad nada más es el acceso y se plantean como algo abierto, pero ahí tú no puedes, en el fondo, en actividades tan ampliamente abiertas, no puedes enfocar estrategias específicas. Tú tienes que tratar de conocer quién es el que va a venir o a quién estás orientando tu oferta para poder desarrollar las estrategias propias que correspondan a ese grupo. Entonces, en tu actividad, si bien es abierto a todo tipo público y pueden llegar de pe a pa cualquiera, tú igual debieras de pensar, esto que yo estoy haciendo tiene un valor para este grupo de personas que tiene estas características. Y a mí me interesa que este grupo de personas con estas características se vincule con esto que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo es vincularse con la historia, con el patrimonio, con nuestras tradiciones, y a lo mejor ahí tú dices, creo que en este público falta más el arraigo con nuestra cultura, por lo tanto, y le pones un nombre al público. Tratar siempre de acotarlo, independiente de que tu oferta o lo que tú estás haciendo sea abierto y pueda involucrar a otras personas, tú en un plan de desarrollo público tienes que saber muy bien a quién le vas a hablar. Y eso tiene que venir en coherencia hacia atrás con un montón de cosas, con cómo tú te planteas como institución o como proyecto, cuál es tu misión, luego de ahí a quién está orientado, y de ahí empiezas a desarrollar el paso a paso con la estrategia. Es un buen ejercicio, Ricardo, si bien está abierto, es un buen ejercicio que tú trates de identificar para quién es o a quién quieres llegar. Estimados y estimadas, yo me seguiría quedando acá con ustedes, pero creo que ya es hora y después viene el próximo grupo, así es que vamos a tener que dejar hasta acá. Espero haberles dejado el interés por esta materia. Los invito a releer los textos todos, los invito a quedarse con este último documento de síntesis como Biblia en la mano, porque les va a ayudar cuando estén armando el plan de desarrollo público, que es el trabajo final. Acá están todos los conceptos sintetizados y en el fondo de manera muy clara. Por lo tanto, la Biblia acá, el otro plan que van a desarrollar ahí, y les agradezco mucho a todos y a todas. Espero que hayan tenido una buena mañana con esta experiencia.